El tarot no es magia, la ciencia detrás de las cartas. Quiero que imagines esta escena. Dos personas completamente diferentes se sientan frente a una mesa. Nunca se han visto. Tienen historias distintas, problemas distintos y vidas completamente opuestas. El tarotista mezcla las cartas. La primera persona toma una. Es la torre. Inmediatamente siente un escalofrío. Acaba de perder su empleo y su matrimonio está al borde del colapso. Después llega la segunda persona. También recibe la torre, pero para ella la carta significa algo totalmente diferente. Lleva meses pensando en renunciar a un trabajo que odia para comenzar un negocio propio. Ambas personas vieron exactamente la misma imagen. Sin embargo, encontraron significados completamente distintos. La pregunta es inevitable. ¿Fue la carta quien habló? ¿O fue la mente quien encontró un significado dentro de ella? Durante siglos, el tarot ha sido considerado una herramienta para predecir el futuro. Algunas personas lo consideran una puerta hacia lo espiritual. Otras aseguran que es simplemente una superstición. Y otras más lo califican como un fraude. Pero existe una posibilidad, una explicación que no depende de creer en poderes sobrenaturales. Una explicación propuesta por uno de los psicólogos más influyentes de toda la historia, Carl Gustav Jung. Quizá el tarot nunca estuvo diseñado para mostrarte el futuro. Quizá siempre fue un espejo. Un espejo capaz de reflejar aquello que normalmente permanece oculto dentro de nuestra mente. Y eso, si fuera cierto, entonces el verdadero misterio nunca estuvo en las cartas, sino en nosotros mismos. Hoy vamos a descubrir la historia del tarot. ¿Qué dice realmente la ciencia sobre él? ¿Por qué millones de personas sienten que funciona? ¿Y cómo un psiquiatra cambió para siempre la manera de entender estas misteriosas imágenes? Porque tal vez la carta nunca tuvo el poder. Tal vez el poder siempre estuvo dentro de quien la observa. Antes de hablar sobre psicología, símbolos o espiritualidad, primero debemos responder una pregunta mucho más sencilla. ¿Qué es realmente el tarot? La mayoría de las personas imagina que nació rodeado de magia, ocultismo y antiguos secretos, pero la realidad es mucho más interesante. Los primeros registros del tarot aparecen en Europa durante el siglo XV y, sorprendentemente, no tenían absolutamente nada que ver con adivinar el futuro. Era simplemente un juego de cartas, un entretenimiento utilizado por la nobleza italiana. Con el paso del tiempo, esas cartas comenzaron a llamar la atención de filósofos, alquimistas, estudiosos del simbolismo y distintas corrientes esotéricas. Poco a poco dejaron de ser únicamente un juego, se transformaron en un lenguaje construido mediante imágenes. Y aquí ocurre algo fascinante. Nuestro cerebro entiende las imágenes mucho antes que las palabras. Mucho antes de aprender a leer, un ser humano ya comprende expresiones faciales, gestos, colores y formas. Los símbolos han acompañado a la humanidad desde las primeras pinturas rupestres. Han estado presentes en religiones, imperios, sueños, mitologías y prácticamente todas las culturas del planeta. Por eso, el tarot resulta tan poderoso desde el punto de vista psicológico. No trabaja con conceptos abstractos, trabaja con símbolos, y nuestro cerebro está diseñado para encontrar significado en ellos. El tarot tradicional está compuesto por 78 cartas. 56 pertenecen a los llamados arcanos menores. Representan las experiencias cotidianas de la vida, conflictos, relaciones, trabajo, dinero, emociones, pero existen otras 22 cartas mucho más famosas, los arcanos mayores, y son precisamente ellas las que han convertido al tarot en uno de los sistemas simbólicos más estudiados del mundo. No representan personas específicas, representan experiencias humanas universales. El nacimiento, la búsqueda, el aprendizaje, la pérdida, el amor, el miedo, el cambio y el renacimiento.
Por eso, personas completamente diferentes pueden sentirse identificadas con las mismas cartas, no porque las cartas conozcan su futuro, sino porque representan situaciones que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestra existencia. Sin embargo, todavía falta responder la pregunta más importante. ¿Por qué esas imágenes parecen hablar directamente de nosotros? ¿Por qué sentimos que describen exactamente lo que estamos viviendo? La respuesta comienza con un hombre que revolucionó la psicología moderna, un psiquiatra suizo llamado Carl Gustav Jung. Y para entender su teoría, primero debemos recorrer el mismo camino que recorren las cartas, un viaje conocido desde hace siglos como el viaje del loco. En 1875 nació en Suiza un hombre que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la mente humana. Su nombre era Carl Gustav Jung. Fue psiquiatra, psicólogo y el fundador de la psicología analítica. Durante muchos años trabajó junto a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Sin embargo, con el tiempo, ambos comenzaron a ver la mente humana de maneras completamente diferentes. Mientras Freud centraba gran parte de su trabajo en los deseos reprimidos y las experiencias personales, Jung comenzó a sospechar que existía algo mucho más profundo, algo que todos compartíamos, sin importar el país, la cultura, el idioma o la época en la que hubiéramos nacido. A esa idea le llamó el inconsciente colectivo. Imagina por un momento que la mente humana funciona como una enorme biblioteca. Una parte de esa biblioteca contiene tus recuerdos, los momentos felices de tu infancia, las experiencias que has vivido, las personas que has conocido, tus miedos, tus alegrías, todo aquello que te convierte en quien eres. Pero debajo de esa biblioteca existe otra mucho más antigua, una que no pertenece únicamente a ti, sino a toda la humanidad. Una biblioteca formada por millones de años de experiencia humana. Según Jung, en ese nivel profundo existen patrones que todos compartimos. Patrones que aparecen una y otra vez en los sueños. Las religiones, los mitos, las leyendas y prácticamente todas las culturas del planeta. A esos patrones les dio un nombre: arquetipos. Los arquetipos no son personas, no son personajes históricos, son modelos universales, ideas que representan formas fundamentales de vivir la experiencia humana. Por ejemplo, existe el arquetipo del héroe, el joven que abandona su hogar para enfrentar a lo desconocido. Lo encontramos en la mitología griega con Perseo, en la leyenda del rey Arturo, en Luke Skywalker, en Harry Potter, en Simba y en cientos de historias más. La cultura cambia, los nombres cambian, pero la estructura permanece. Lo mismo ocurre con el sabio. La madre, el rey, el rebelde, el inocente, la sombra, todos son personajes que aparecen una y otra vez, porque representan aspectos de nuestra propia mente. Y aquí sucede algo fascinante. Cuando Jung observó el tarot, no vio un conjunto de cartas mágicas, vio una colección de arquetipos. Cada carta representaba uno de esos grandes patrones psicológicos. El emperador simbolizaba la autoridad y el orden, la emperatriz, la creatividad y la fertilidad. El ermitaño, la búsqueda interior, la justicia, el equilibrio, la muerte, la transformación, la torre, el colapso de las estructuras que ya no se pueden sostener. En otras palabras, las cartas no estaban describiendo el mundo exterior, estaban representando procesos internos de la mente humana. Y eso explica por qué tantas personas sienten que una carta parece hablar directamente de ellas. No porque la carta la conozcas, sino porque los símbolos despiertan asociaciones personales. Nuestro cerebro es extraordinariamente eficiente encontrando un significado. Cuando observa una imagen simbólica, comienza de inmediato a relacionarla con recuerdos, emociones y experiencias. Es un proceso automático. Sucede sin que nos demos cuenta. La carta funciona como un espejo. No refleja el futuro. Refleja aquello que ya existe dentro de nosotros. De hecho, algo parecido ocurre todos los días sin que lo notemos. Piensa en una película. Dos personas ven exactamente la misma escena. Una termina llorando. La otra permanece completamente indiferente.
La película es la misma, lo que cambia es la historia personal de quien la observa. Con el tarot sucede algo muy similar, las cartas no obligan a una interpretación, es nuestra mente la que construye un significado utilizando su propia historia. En psicología existe un concepto llamado proyección. La proyección ocurre cuando atribuimos a algo externo pensamientos, emociones o conflictos que en realidad pertenecen a nuestro mundo interior. Es una forma en la que la mente organiza experiencias complejas. Por eso, una misma carta puede representar esperanza para una persona y miedo para otra. La imagen no cambió. Quien cambió fue el observador. Y aquí es donde muchas personas comienzan a hacerse una pregunta inevitable. Si el significado surge dentro de nuestra mente, ¿por qué algunas veces parece que la carta aparece exactamente en el momento indicado? ¿Por qué ciertas personas sienten que el tarot responde preguntas que nunca dijeron en voz alta? ¿Se trata simplemente de una coincidencia? ¿Es nuestro cerebro buscando patrones? ¿O existe algo más profundo que todavía no comprendemos? Carl Jung dedicó años a reflexionar sobre esa posibilidad, y la respuesta que propuso fue uno de los conceptos más misteriosos y debatidos de toda la psicología, la sincronicidad. Llegamos a la pregunta que probablemente te has hecho desde el principio del video. Si el tarot no tiene poderes sobrenaturales comprobados, ¿por qué tantas personas sienten que funciona? ¿Por qué una carta parece aparecer exactamente cuando más la necesitamos? Carl Gustav Jung nunca afirmó que las cartas pudieran predecir el futuro. Su respuesta fue completamente diferente. La llamó sincronicidad. Para entenderla, imagina esta situación. Llevas semanas pensando si debes terminar una relación. No logras decidirte. Sientes miedo, confusión, incertidumbre. Un día, por curiosidad, tomas un mazo de tarot, barajeas las cartas, extraes una, aparece la muerte. Inmediatamente piensas, ¿esto significa que debo terminar esa etapa? Ahora imagina exactamente la misma situación. Otra persona saca la misma carta, pero acaba de perder a un ser querido. Para ella, esa carta representa el duelo, la aceptación, el comienzo de una nueva vida después de una pérdida. La carta fue exactamente la misma, el significado fue distinto. Jung observó que este tipo de experiencias ocurrían con mucha frecuencia. A veces suceden coincidencias que parecen tener un profundo significado para quien las vive, aunque no exista una relación causal demostrable entre los acontecimientos. A eso lo llamó sincronicidad. No es lo mismo que decir que una cosa provoca a la otra. No significa que las cartas controlen la realidad. Significa que, en ciertos momentos, un acontecimiento externo y un estado psicológico interno parecen coincidir de una forma que a la persona experimenta como profundamente significativa. Hasta el día de hoy, la sincronicidad sigue siendo un concepto filosófico y psicológico debatido, no una ley científica demostrada. Pero eso no significa que la experiencia deje de ser importante para quien la vive. Desde la psicología cognitiva, existen varias explicaciones que ayudan a entender por qué el tarot puede sentirse tan preciso. Una de ellas es el reconocimiento de patrones. Nuestro cerebro evolucionó para encontrar relaciones entre los acontecimientos. Gracias a esa capacidad, sobrevivimos como especie. Podemos reconocer rostros entre miles de personas, detectar peligros, aprender idiomas e encontrar conexiones. El problema es que, en ocasiones, también encontramos patrones donde quizá solo existan coincidencias. Otro fenómeno conocido es el sesgo de confirmación. Cuando esperamos encontrar un significado, nuestra mente presta más atención a aquello que confirma nuestras ideas y suele ignorar la información que las contradice. No lo hacemos de forma consciente, es simplemente la manera en que funciona el cerebro humano. También existe un fenómeno llamado proyección psicológica. Cuando observamos una imagen ambigua, nuestro cerebro la completa, utilizando nuestros propios recuerdos, emociones, deseos y conflictos. Es exactamente lo que ocurre cuando miramos las nubes y una persona ve un dragón, mientras otra ve un conejo. Las nubes son las mismas. La interpretación nace en la mente del observador. El tarot funciona de una manera parecida. Las cartas ofrecen símbolos abiertos y nuestra mente construye una historia alrededor de ellos. Sin embargo,
Aquí ocurre algo muy interesante. Que exista una explicación psicológica no significa necesariamente que la experiencia pierda valor. Piensa por un momento en los sueños. Sabemos que ocurren dentro del cerebro y aún así pueden cambiar nuestra vida. Una conversación con un amigo también ocurre únicamente mediante sonidos y actividad neuronal y aún así puede hacernos tomar decisiones importantes. Una novela, una película, una pintura, una canción. Ninguna de ellas predice el futuro, pero todas tienen la capacidad de transformar la manera en que pensamos. Quizá el verdadero poder del tarot nunca estuvo en adivinar lo que va a pasar. Quizá su verdadero poder consiste en obligarnos a hacer preguntas que normalmente evitamos. Preguntas incómodas, preguntas profundas, preguntas que nos obligan a mirar hacia nuestro interior. Por eso, muchas personas utilizan el tarot como una herramienta de reflexión, meditación o crecimiento personal. No porque crean que las cartas controlan el universo, sino porque los símbolos pueden ayudarles a comprender mejor sus emociones, sus conflictos y sus decisiones. Desde la espiritualidad, algunas personas interpretan el tarot como un lenguaje mediante el cual el universo, Dios o una inteligencia superior se comunica con nosotros. Desde la psicología, otros consideran que las cartas funcionan como un espejo simbólico que facilita la introspección. Y desde la ciencia, no existe evidencia sólida de que el tarot pueda predecir el futuro o acceder a información sobrenatural. Lo interesante es que estas tres formas de verlo responden a preguntas distintas. La espiritualidad busca significado, la psicología busca comprender la mente y la ciencia busca explicaciones que pueden ponerse a prueba mediante evidencia. Quizá ninguna tenga todas las respuestas, o quizá cada una esté observando el mismo fenómeno desde un ángulo diferente. Tal vez el verdadero misterio del tarot no sea si pueda revelar el futuro, sino porque, después de más de 600 años, millones de personas siguen encontrando en estas cartas una forma de comprenderse mejor. Porque al final, las cartas no hablan, el papel no tiene voz, la tinta no conoce tu historia, pero tu mente sí. Y quizá ese sea el secreto que Carl Jung intentó demostrarnos, que los símbolos no tienen poder por sí mismos. El poder aparece cuando una imagen logra despertar algo que ya existía dentro de nosotros. Así que ahora quiero hacerte una pregunta. Cuando una carta parece describir exactamente lo que estás viviendo, ¿crees que está revelando el futuro? ¿O simplemente está revelando una parte de ti que siempre estuvo esperando ser descubierta? Si este video cambió tu manera de ver el tarot, compártelo con alguien que piensa que las cartas son solo superstición o solo magia. ¿Por qué? Quizá la respuesta se encuentre en algún punto entre ambas. Nos vemos en el próximo video.